Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 21 de noviembre de 2024, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Ayer miércoles, por compromisos adquiridos con anterioridad, no tuvimos la oportunidad de grabar el acostumbrado podcast de ese día. Tampoco, lamentablemente, podremos hacerlo mañana viernes. De manera que hacemos mercado en Upside Capital hoy jueves para actualizar finalmente el movimiento de los principales activos e índices que monitoreamos constantemente, comentar cuáles son las cifras que quedan por publicar durante la semana y ya eventualmente el día lunes volver con el orden acostumbrado a este podcast los días lunes, miércoles y viernes. Respecto al mercado local, no hemos tenido grandes noticias. Comentaremos, por supuesto, cuáles han sido los principales movimientos del dólar, la renta fija y la renta variable local respecto al calendario económico extranjero. Sí tenemos noticias publicadas hoy, cifras macroeconómicas desde Estados Unidos, en específico las peticiones semanales por subsidio de desempleo, como todos los días jueves, marcan 213.000, por debajo de las 220.000 que esperaba el mercado, lo que sigue demostrando un mercado laboral bastante sólido en esa economía. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia marca menos 5.5 puntos, en circunstancias en que el mercado esperaba 6.3 puntos, una diferencia bastante relevante que veremos si es que tiene un impacto en las cotizaciones de los principales índices bursátiles. A las 12 del día se publicarán ventas de vivienda de segunda mano y a las 11:45 del día de mañana se publicará el PMI de manufactura y el PMI de servicios también de Estados Unidos. Mañana durante la madrugada de Chile conoceremos también el Producto Interno Bruto de Alemania. Vamos a revisar el mercado comenzando siempre con dólar peso, que tenía en general una semana de poca volatilidad. La apertura del día lunes fue en 979, marcando mínimos en 969 el día de ayer y cotizando hoy en 972, muy cerca de los niveles de 970 que se han transformado en un piso o soporte de corto plazo. Es decir, si el dólar vuelve a acercarse a niveles de 970, 969, lo lógico sería esperar un rebote al alza para tener como objetivos 977, 981 y 987 gráficamente hablando. En el caso en que exista una mayor fuerza vendedora en niveles de 970 y se perfore ese piso hacia abajo, el próximo objetivo del dólar peso estaría en 962 y luego en 950. El cobre mantiene una presión alcista desde aproximadamente los últimos 10 días, cuando marcó mínimo en prácticamente $4. Ha tendido a subir de manera consistente, marcando máximo en $4.17 y cotizando hoy en $4.13. Ante una ruptura de $4.17, podríamos ver al cobre en niveles superiores en $4.25, lo cual sería una noticia bastante positiva, dado que disminuiría la presión en el dólar en Chile y también el alza en el cobre demostraría que el mercado está viendo alguna recuperación o potencial recuperación en las cifras macroeconómicas y en el estado de la economía china en su totalidad, que es el mayor demandante de cobre. El cobre entonces es un factor importante para dólar peso, también lo es el dólar index, que es el dólar en una comparación frente a una canasta de monedas del mundo, que se mantiene en un canal lateral entre 105,95 y 106,76, pero que desde los primeros días de octubre a la fecha ha subido aproximadamente un 7%, lo que justifica también el alza del dólar en Chile. Y el tercer factor relevante para dólar peso, las cifras macroeconómicas locales, es decir, lo que ocurra con nuestra economía y eventualmente se vea reflejado en las cotizaciones del peso. La verdad es que, como comentamos en el podcast del día lunes, crecimiento 0% en el último IMASEC. En general, la inflación relativamente controlada no muestra nuestra economía cifras que eventualmente puedan fortalecer al peso frente al dólar y crear alguna presión bajista sobre la paridad, de manera que por ahora, mientras no se confirme una recuperación de China y sus cifras macroeconómicas que hagan que el cobre tienda a subir, mientras no se siga confirmando con fuerza el ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte de Estados Unidos, mientras no tengamos una recuperación de las cifras macroeconómicas de Chile, si bien el futuro para el dólar podría tener una presión bajista, aún es muy pronto o faltan factores para que esa presión finalmente se dé en el mercado. Respecto a la renta variable local, hoy avanza un 0.24%, muestra cifras en distintos periodos de tiempo, algunas bastante interesantes, como el retorno del 13.46% durante las últimas 52 semanas, pero otras muy bajas, como la caída del 1.4% durante los últimos 30 días y el retorno del 6.11% durante 2024. Las acciones más ganadoras del año, Ripley con un 58.72% y Falabella con un 54.32%. Recordamos que nuestra recomendación de inversión para acciones locales, Fondo Itaú Toesca Chile Equity, Fondo Espejo de Toesca Chile Equity y Fondo Capital y Acciones
inversiones chilenas a través de Principal, fondos de acciones locales diversificados con una administración adecuada, que claramente pueden ser una muy buena opción para quienes quieran sumar renta variable local a sus portafolios. Renta fija local continúa con un retorno durante el mes de noviembre bastante interesante. Fondo base de nuestra estrategia Itaú Dinámico, con un retorno del 0.6% acumulado durante noviembre, del 8.12% acumulado durante el año y del 11.07% acumulado durante los últimos 12 meses. Demuestra que los fundamentos de inversión para 2025 se mantienen para renta fija local, es decir, esperar que el ciclo de recorte de tasa de política monetaria se mantenga en Chile, como lo demuestra la encuesta de operador financiero, la encuesta de expectativas económicas. Tasa de política monetaria cayendo es un factor alcista para el valor de los bonos que componen los fondos mutuos de renta fija local y que crean, por supuesto, valor para quienes invierten en ese tipo de instrumentos. A través de Upside Capital, mediante nuestro modelo de arquitectura abierta, tenemos un mix de fondos mutuos de renta fija local bastante variado y una estrategia, por supuesto, sugería donde Itaú Dinámico, el fondo que mencionábamos, es el fondo base de la estrategia. Money Market alcanza solamente un retorno del 4.86% durante 2024, muy por debajo del retorno de renta fija local, demostrando la conveniencia de nuestra recomendación de inversión respecto a migrar capitales de depósitos a plazo y fondos Money Market a instrumentos de renta fija local. Respecto a la economía de Estados Unidos, las dos variables fundamentales que siguen siendo relevantes es, por un lado, el ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal. En ese sentido, las proyecciones del mercado están bastante parejas para la reunión del 18 de diciembre. El 52.1% de probabilidad está asignado a la opción de que se recorte la tasa de política monetaria 25 puntos base y el 47.9% está asignado a que no se recorte la tasa de política monetaria y se mantenga entre el 4.5 al 4.75%, que es el rango actual. De todas maneras, las opciones que mayor probabilidades de que ocurran tienen ancladas para diciembre del 2025, el recorte de tasas o de 3 recortes con un 30% de probabilidad aproximadamente para diciembre del 2025 o de 2 recortes con un 24.2% de probabilidades para diciembre del 2025. Como falta todavía bastante tiempo, existen muchísimos escenarios probables, pero los dos que más probabilidades tienen son los dos que menciono. Y el otro foco, por supuesto, está en el avance de la conformación del gobierno de Donald Trump, las declaraciones que pueda ir teniendo y, por supuesto, esperar la toma definitiva del cargo durante el mes de enero y sus primeros 100 días de gobierno que marcarán el camino que su administración debiese seguir. Por último, repasamos el rendimiento de las principales plazas bursátiles. Nikkei 225 de Japón cae hoy día un 0.85, el Hansen de Hong Kong cae un 0.53 y el índice de Shanghai sube levemente un 0.07. En Europa, el DAX alemán avanza un 0.37% y el Eurostoxx 600 avanza también levemente un 0.05%. Y por último, Estados Unidos, que aún no comienza sus cotizaciones, pero a través de la cotización de sus contratos futuros podemos ver que se espera un buen día para las plazas bursátiles norteamericanas. Dow Jones un 0.53%, S&P 500 un 0.53% y Nasdaq un 0.54%, como decíamos respecto a las cotizaciones de sus contratos futuros. Eso es todo por hoy, que tengan un excelente cierre de semana, nos encontramos el día lunes. Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada.